Ahora para todos los que no puedan conectarse, vamos a tener la posibilidad de grabar y después poner este audio, este video en el Bhagavad Gita en familia. Así que, bueno, empezamos. Ahí le doy paso. Cualquier duda me avisa, Prabhu, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, gracias a todos los devotos que están involucrados en este bendecido programa, porque es una bendición tener la asociación de los devotos. Yo estoy muy agradecido y especialmente por el privilegio y la oportunidad que me han dado de hablar acerca de Krishna. Sí, el tema de la religión en la sociedad es un tema muy amplio, ¿no? Es algo que todas las civilizaciones del mundo en realidad están experimentando de una u otra forma esa experiencia religiosa. Hace unos días estaba hablando con un tío mío ahí en California y él es católico. Él es muy versado en la Biblia y todo eso. Es bien interesante porque cuando estuve en California, me acabo de regresar a Florida, pero cuando nos reuníamos para la Navidad, me invitaban, ¿no? Y la última vez que nos reunimos para la Navidad el año pasado, en la familia mía había, porque casi toda mi familia vive en California y todos, y cuando yo llegué ahí con mi esposa y mi hija, íbamos vestidos con dhoti, kurta, saris, tilak. Y entonces mi tío dijo, wow, ahora sí ya es el pináculo de la, ¿cómo le llaman ellos? Melting pot, dicen aquí, que aquí vienen todo tipo de gente de todas partes del mundo que hayan a Estados Unidos. Bueno, lo que sucede es que cuando entramos a la sala, de toda mi familia habían budistas, habían católicos, habían evangélicos y al final los Hare Krishna. Entonces me dijeron, wow, y uno de los vecinos que estaba participando dijo, yo nunca he visto una familia como la de ustedes, que hay de todo, porque la mayoría de la Navidad solo son cristianos, pero esa es la diversidad que existe en la sociedad humana. Y el Señor Krishna, yo quiero abrir la charla con un verso del Bhagavad Gita del capítulo 17, el verso número 2 y el verso número 3 y el 4. Bueno, el capítulo 17 comienza con Arjuna haciéndole una pregunta a Krishna. Dice, oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquel que no sigue los principios de las escrituras, sino que adora según su propia imaginación? ¿Está en la bondad, en la pasión o en la ignorancia? Esta es la pregunta que hace Arjuna. Y el Señor Krishna responde, Sri Bhagavan Vacha Trividha Bhavati Shraddha Dehinam Swabhavaja Satvaki Rajasi Chaiva Tamasi Chetitam Trinu. El Señor Krishna dijo, de acuerdo a las modalidades de la naturaleza que adquiere el alma corporificada, su fe puede ser de tres clases: bondad, pasión e ignorancia. Ahora oye de mí acerca de estas. El siguiente capítulo, Krishna dice, Sattva Nurupas Sarvasya Shraddha Bhavati Bharata Sarthamayo Yam Purusho Yoyak Shraksha Sataiva Saha. De acuerdo a la existencia de la persona bajo las diversas modalidades de la naturaleza, se desarrolla una clase particular de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular de acuerdo a las modalidades que ha adquirido. Y el Señor Krishna dice en el 4, en el verso 4, Yajante Satvika Devam Yaksha Rakshamasi Rajasa Pratan Bhukta Gunanchanye Yante Tamasas Janaha.
Los hombres en la moralidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos en la moralidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos en la moralidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. Entonces, vamos a leer el significado del verso 2. Prabhupada dice, quienes conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que a causa de la pereza o de la indolencia dejan de seguirlas, son gobernados por las modalidades de la naturaleza material. De acuerdo con sus actividades previas en las modalidades de la bondad, la pasión o la ignorancia, adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La asociación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza ha sucedido perpetuamente desde que la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material, o sea, del principio de la creación. Así, ella adquiere diferentes tipos de mentalidad conforme a su asociación con las modalidades materiales. Mas esta naturaleza puede cambiarse si uno se asocia con un maestro espiritual fidedigno y se atiene a sus reglas y de escrituras y a las escrituras. Gradualmente uno puede cambiar su posición de la ignorancia a la bondad o de la pasión a la bondad. La conclusión es que la fe ciega es una modalidad particular de la naturaleza y no puede ayudarle a una persona a elevarse a la etapa de la perfección. Es importante la fe ciega aquí. Se tienen que considerar las cosas con cuidado, con inteligencia, en asociación del maestro espiritual autorizado, y así uno puede cambiar su posición a una modalidad superior de la naturaleza. O sea, el señor Krishna aquí nos está diciendo que la vivencia humana en la sociedad humana, el hombre, o en general, bueno, el ser viviente, el ser humano, digamos, el ser humano siempre ha tenido esa ansia de buscar a Dios, pero debido al contacto con la naturaleza material a través de la historia, desde la creación de la manifestación cósmica, como Prabhupada dice aquí desde el principio, debido a ese contacto con la naturaleza material, el ser viviente, está condicionado, está enraizado a cierto tipo de visión, a cierto tipo de vivencia, a cierto tipo de experiencia en el campo religioso. Pero lo que no se puede negar, y lo que los materialistas y los ateos tampoco pueden negar, es de que el corazón humano siempre tiene esa ansia de buscar a un poder superior. Y eso lo podemos ver en todas partes. Aún contemporáneamente hoy, si uno va a la selva, por ejemplo, bueno, que casi ya no hay selva, pero hay tribus en África o tribus en el Amazonas o tribus en el lejano oriente que todavía no están en contacto completo con la modernidad. Ellos han desarrollado desde su propio corazón, han desarrollado el concepto de que tiene que haber un poder superior. Ellos lo ven como un poder superior y por ende, como Krishna dice aquí, tiene la tendencia en las selvas, la gente tiene la tendencia a adorar a los fantasmas. Ah, eso yo lo viví, una vez estábamos predicando hace muchos años en Nicaragua, en Centroamérica, en unas zonas que eran bien remotas, fuera de las ciudades grandes, y había muchos, como indígenas, ¿no? Indígenas ah, que estaban ahí por mucho tiempo, vivían en aldeas de 150 familias a 100 familias, pero se notaba que cuando llegábamos a predicar ahí, se notaba ese interés de querer entender quién es el poder superior y todo eso. Pero debido a la condición de la moralidad y de la ignorancia, ellos habían creado ciertas ideologías, ciertos cuentos, le llaman,
historietas de que hay un fantasma aquí, un fantasma allá, y ponían ofrendas, y se ve eso, es como Krishna dice aquí, como el señor Krishna dice aquí, que debido a la influencia en la naturaleza material, está la tendencia a adorar seres vivientes así bajos, ¿no? Los fantasmas y aquí como que dice Krishna, y los espíritus, sí, fantasmas y espíritus. Bueno, el corazón humano cuando se purifica y se limpia más en la historia de la humanidad, ustedes pueden ver, todos ustedes han recibido educación normal, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en la cultura griega antigua, bueno, en la cultura romana antigua, siempre había, por ejemplo, la adoración de los semidioses. Krishna dice aquí que las personas en la modalidad de la pasión adoran a los semidioses. Y eso todavía existe. En la India también, por ejemplo, hay mucha adoración de los semidioses, de ciertos semidioses, no todos. Eso es parte del hinduismo. Por eso es que muchos de los occidentales religiosos, especialmente los académicos y los que estudian la teología, consideran al hinduismo como una forma de politeísmo fuerte. Pero eso otra vez, o sea, la modalidad de la pasión la modalidad de la pasión determina esa canalización del corazón humano hacia los semidioses. Y en la modalidad de la bondad, perdón, eso en la modalidad de la bondad. En la modalidad de la pasión, me, me hago una corrección aquí. La modalidad de la pasión que el Señor Krishna dice que la gente adora a gente poderosa, a los demonios. A los demonios, por ejemplo, ahora, hoy en día, aquí en Estados Unidos, van a haber elecciones nacionales en el otro mes, en noviembre, y aquí hay millones de gente que adoran a Trump. Y es increíble, o sea, si ustedes vivieran aquí y vieran las noticias y vieran los videoclips que dan ahí en las noticias, van a ver que muchos de los cristianos norteamericanos son completamente dedicados, pero así como devoted, así como se dice, devocionalmente. Hay una gran devoción por Trump. Y eso Cristo lo explica aquí. En la modalidad de la pasión, en la modalidad de la pasión, la gente adora gente poderosa y usualmente son demonios. O sea, demonios en el sentido de que no aceptan la, la autoridad de los semidioses. Porque sí hay semidioses, o sea, a pesar de que no podemos ver a los semidioses, pero sí se percibe la influencia de los semidioses. Los semidioses son entidades vivientes superiores. El Bhagavad Gita nos enseña que los semidioses controlan los diferentes elementos de la naturaleza. Y por eso la gente en la humildad de la bondad adoran los semidioses. En la India adoran los semidioses. Pero como ya hemos hablado en otras charlas, el Bhagavad Gita va más allá de estos tres niveles de fe o de religiosidad humana o de religiosidad social. Porque se nota, se nota que la naturaleza material es así, o sea, la naturaleza material va a influenciar todas nuestras movimientos psíquicos, toda nuestra condición psíquica, nuestra, nuestra mentalidad, nuestra psicología, nuestra inteligencia, están determinadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos apetece comer, lo que no nos apetece comer, todo esto está determinado por la naturaleza material debido a que es imposible vivir sin estar asociado con la naturaleza material. Uno tiene que tener una de esas tres o un grado de esas tres. Por eso, aquí Krishna Prabhupada está diciendo que uno debe planear la vida, uno debe planear su vida de acuerdo a estos grados de existencia, la bondad, la pasión y la ignorancia.
Y en la ignorancia también hay grados, en la pasión también hay grados, y en la bondad, o sea, no es simplemente así, solo tres. Hay diferentes grados de moralidad de la bondad. Hay, por ejemplo, nuestra psicología puede estar cerca de la moralidad de la pasión, pero todavía está en la moralidad de la bondad, porque uno está superando. Y en ese sentido se puede ver que el tema de la religión, de la religiosidad, por ejemplo, en el Bhagavad Gita mismo, en el Bhagavad Gita hay 43 entradas, muchas de ellas son versos, en las cuales se aborda el concepto de la religiosidad, 43. O sea que es un tema, y en ese sentido se usa la palabra dharma, por ejemplo, dharma, porque no, en español o en inglés, uno puede decir, hay una palabra específica para cada tipo que en sánscrito sería dharma. En dharma, en el sánscrito puede significar la ley, una ley específica, puede significar los deberes prescritos que uno tiene, puede también significar las actividades rituales que uno hace, pero también dharma quiere decir, como Prabhupada explica, que Dharma quiere decir la cualidad del alma que es inherente al alma. Es la cualidad del alma que lo hace alma. Y eso se llama el Dharma. Y ese es el significado ontológico y el significado teológico más fundamental de la palabra Dharma. Pero en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna y Srila Prabhupada usan la palabra religión o religiosidad dependiendo a qué se está refiriendo uno. El Bhagavad Gita comienza con la palabra dharma, dharma kshetre kurukshetre samaveta yutsavaha, y el Bhagavad Gita termina con sarva dharmam parityaya mamekam saranam raja, o sea, de principio a fin del Bhagavad Gita, y entre el medio del Bhagavad Gita la religiosidad, el tema de la religiosidad se aborda muy específicamente de diferentes maneras. Y aquí Krishna nos está diciendo en este capítulo 17 las divisiones de la fe, porque Prabhupada dice en la introducción al Bhagavad Gita, él dice que en el occidente, en el mundo occidental, existe fe y existe religión, que es casi como sinónimo. Y Prabhupada está dando una explicación intricada de lo que es el Dharma, de lo que es religión, de acuerdo al concepto del Dharma. Prabhupada dice que uno puede cambiar de fe. La fe religiosa, y Prabhupada dice, uno puede ser un hindú, se convierte en musulmán, o un musulmán o un hindú se convierte en cristiano, y así la cosa va. O budista, y cambian de fe, ¿no? Porque hasta cierto punto todo comienza con la fe. La experiencia o la vivencia religiosa del ser humano comienza con la fe. No importa en qué sociedad uno viva, no importa en qué civilización uno viva, en qué parte del planeta o en qué época o tiempo. En la antigüedad, en la Edad Media, en el presente o en el futuro, las vivencias van a ser casi similares, de acuerdo a la modalidad de la pasión, bondad e ignorancia. Y por eso es que, y otra cosa es que el Prabhupada dice que en realidad dharma o religión, y cuando Krishna dice sarva dharma paritaya, ahí se están refiriendo al concepto ontológico, o sea, al concepto más fundamental que puede existir de la explicación de lo que es la religión o la religiosidad. Ahora, en términos sociológicos o en términos culturales, la religión se experimenta de una manera social. Por ejemplo, nosotros estamos en sociedad, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ah, por ejemplo, los cristianos, los hermanos cristianos también experimentan, hacen su vivencia espiritual en conjunto, en grupo. Son pocas las personas y hasta los monjes también se reúnen, 2, 3, 4, 5 monjes viven juntos. Si ustedes ven la historia de Francis of Assisi, San Francisco de Asís, así, o por ejemplo,
Ignacio de Loyola, que todos eran santos de acuerdo a la tradición cristiana. Ellos empezaron solos, pero de ahí se asociaban y hacían grupos. O sea, la experiencia de la religiosidad se da en grupo, se da, casi nunca se da solo. Los místicos, son raros los místicos, son raros los yogis que viven solos y hacen su propia vivencia religiosa de una manera solitaria y, bueno, mística, ¿no? Bueno, y así es que el Bhagavad Gita nos instruye, el señor Krishna nos instruye y Srila Prabhupada expande el concepto de que la religiosidad es algo que no se puede negar. Se ve, es palpable. La religiosidad se demuestra no solo en las organizaciones culturales religiosas, en las iglesias o en las mezquitas o en las sinagogas o en los templos que nosotros tenemos, sino que también se experimenta a nivel individual. Pero esa experiencia social que uno, esa experiencia grupal o social que uno tiene, que uno se expone, eso tiene una repercusión en la vivencia individual interna de uno. Y lo mismo, y al revés la cosa, la vivencia espiritual que uno tiene interna se refleja en el grupo y se refleja en la sociedad. O sea, es una, podemos decir que es una experiencia, ¿cómo se dice? Dual. Hay una dicotomía y hay una interacción entre lo que es grupal, social y lo que es interno. Y va así, y es así como uno crece en la vida espiritual también. O sea, es bien difícil, es muy difícil crecer en la vida espiritual, en la vida, porque la vida espiritual es una vida mística. Yo creo que si nosotros leemos las diferentes biografías de los devotos Vaishnavas, hay muchas ahora en el mundo. En el mundo de ISKCON hay muchas biografías. Tenemos la de Prabhupada, que es grande, 6 volúmenes. Tenemos la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que no sé si ha sido traducido al español, pero ya hay 3 volúmenes grandes. Está una biografía pequeña de Bhaktivinoda Thakur. Y si uno ve, si uno lee todo eso, y también, si uno las compara con la experiencia mística de ciertas personas santas cristianas, como Loyola, Francisco de Asís, o ¿cómo se llama el otro famoso? San Agustín, o también el Tomás Aquino. Bueno, yo digo eso porque he leído esas biografías. Y hay ciertas similitudes, ¿se dice? O similaridades, ¿cómo Sí, se dice en español? similitudes. 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 Ujú. Hay similitudes que son tan común, tanto a los Vaishnavas como a los católicos, a los cristianos, y hay también, eso seguramente que no he leído, pero hay seguramente biografías de personas santas en el judaísmo y en el budismo, y hay también en el Islam, así se dice, Islam o maometanismo, ¿cómo se dice en español? Y la religión es Islam, tengo entendido, Prabhu. Es Islam, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Bueno, ellos también tienen santos y usualmente vienen de una sección que le llaman los sufis. O sea, de regreso al punto, de regreso al tema, la religiosidad no solo es exclusiva de los Vaishnavas o solo exclusiva de los cristianos, es algo común en el corazón humano y a través de la historia, desde el principio de la creación. Lo que uno debe entender o lo que nuevo que aporta el Bhagavad Gita al campo de entender la religiosidad en la sociedad humana es que el Bhagavad Gita nos explica de una manera bien metódica y bien, ¿cómo se dice? De una manera absoluta de que la experiencia religiosa se va a experimentar, se va a vivir de acuerdo a las 3 modalidades de la naturaleza material. O sea, así vemos sistemas religiosos que son muy animistas, que ellos
esos sistemas religiosos tienen, por ejemplo, veneración a los fantasmas. Eso yo lo he visto también. No sé si ustedes lo han visto, pero eso sí yo lo he visto en carne propia, como dicen. Y hay personas ahora que, hay mucha gente que adoraba a Hitler, por ejemplo. Propio dice eso en una de sus charlas, que hay personas que son tan poderosas que atraen ¿cómo se dice? Al vulgo, ¿cómo se dice? A las masas, atraen a las masas y esmolea la pasión. Y hay personas que se atraen a los semidioses. Claro, la atracción a los semidioses, a tener una actitud religiosa hacia los semidioses, ya casi no se ve. Se ve más que todo en la India y en ciertos lugares del, del oriente, alrededor de la India, al este de la India, donde antes, hasta hace 100, 150 años atrás, había mucha influencia del Mahabharata y del Ramayana en esas zonas del planeta. Pero si ustedes van por ejemplo, también a Australia, esos aborígenes de Australia, sin ningún contacto con ninguna otra civilización, ellos ya tenían sistemas religiosos. Y, y a pesar de que no escribían, no tenían escritura y no tenían lenguaje escrito, no tenían alfabetos, ellos tenían esas concepciones religiosas, pero la mayoría de la ignorancia. O sea, en todos nosotros que estamos ocupados en aprender acerca de la conciencia de Krishna, tenemos tenemos que ver que sí, el corazón humano es así. Y tarde o temprano nosotros, cuando entramos al movimiento de la conciencia de Krishna, por ejemplo, que éramos devotos, bueno, yo todavía soy un devoto neófito, pero cuando uno entra a ISKCON, uno comienza de una plataforma neófita y el grado de conocimiento, el grado de entendimiento es limitado. Pero esa limitación se supera mediante la práctica del servicio devocional, obvio, la asociación con los devotos, y Prabhupada explica aquí en este significado el aceptar a un maestro espiritual fidedigno y la asociación de los devotos fidedignos. O sea, uno tiene que moverse de los escalones bajos de las modalidades de la naturaleza material a los escalones superiores y al escalón supremo, que es el servicio devocional puro. Y esa es toda la idea del movimiento de conciencia de Krishna. Esa es toda la idea de que el Señor Chaitanya Mahaprabhu vino a expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Él es el que fundó esto. Esto fue fundado por el Señor Chaitanya, por Krishna mismo. Y lo tomaron los 6 Goswamis. Y los 6 Goswamis lo pusieron por escrito. Ellos escribieron muchos tratados, muchos volúmenes en diferentes idiomas, pero más que todo sánscrito. Pero ellos escribían en Urdu, en la lengua árabe, bengali, y eran así. Srila Bhaktivinoda Thakur también, por ejemplo, era un autor prolífico, así se dice, prolífico. Era un autor que sacaba libros por todos lados a cada rato. Se escribía canciones devocionales, poemas. Era un poeta súper poeta. Y esa poesía estaba llena, estaba preñada de conocimiento devocional, de conocimiento trascendental. Y esos son los escalones supremos de lo que es la religiosidad. Y en ese sentido, Prabhupada dice, Dharma quiere decir aquella cualidad del alma que no se le puede quitar al alma, que es inherente, esa cualidad es parte del alma. Es como decir, y Prabhupada dice, es como decir, la liquidez no se le puede quitar al agua, y al agua no se le puede quitar la liquidez. Cuando uno dice agua, de inmediato uno tiene que pensar liquidez, algo líquido. Y eso es el dharma de las cosas, la cualidad esencial de algo. Y la cualidad esencial del alma, hablando ya ontológicamente, es que el alma es Satchidananda, al igual que el Señor Krishna. El Señor Krishna es Satchidananda.
y el alma es Satchidananda, porque en el Bhagavad Gita el Señor Krishna declara enfáticamente que somos partes y porciones de su persona. O sea, Krishna en los Upanishads se explica que el Señor Krishna se expande en varias formas. Viraja Prakash, Lila Prakash, pero todas las expansiones de Krishna se pueden sumarizar en dos, que es Vishnu Tattva y los Jiva Tattvas. O sea, los Jiva Tattvas son los seres vivientes, los seres vivientes que son infinitesimales, para usar esa palabra, infinitesimales. Mientras que los Vishnu Tattvas, las expansiones de Vishnu Tattvas son expansiones plenarias del Señor mismo. Y esa palabra plenaria quiere decir de todos los poderes y la intensidad del poder, la misma que Krishna. Son, todas las expansiones Vishnu Tattvas son tan poderosas como Krishna. Y eso me quiere decir plenaria. Y todas las expansiones Jiva Tattvas, o sea, alma espiritual individual, también tenemos inherentemente el Satchidananda, o sea, la tendencia a vivir eternamente, la tendencia a cultivar el conocimiento y la tendencia a disfrutar de la bienaventuranza. Eso lo tenemos porque somos parte de Krishna. Pero somos infinitesimales. No tenemos los mismos poderes que Krishna, pero sí somos parte y porción de Krishna. Esa es la diferencia ontológica entre lo que es el Vishnu Tattva y lo que es el Jiva Tattva. Y los Mayavadis, los filósofos impersonalistas, y no solo los Mayavadis en la India, sino todos en todo el universo y especialmente en este planeta, todos los pensadores religiosos de las diferentes religiones, eso es lo que confunden ellos. Ellos confunden el estatus, o sea, ellos confunden la naturaleza fundamental del alma con la naturaleza fundamental de Dios. Y porque ellos no entienden eso, ellos consideran al alma hasta cierto punto creada, entre comillas, que quiere decir, le quitan al alma su divinidad, le, la desvisten de su divinidad y la hacen una cosa creada. Ya no es un individuo, porque por eso, porque algo creado, algo que es creado tiene un principio y tiene un fin. Pero para este entendimiento religioso en ciertos sistemas de religión en la humanidad, debido a esa confusión ontológica entre Dios y el alma, ellos tienen que o quitarle la personalidad a Dios o quitarle la personalidad al alma, porque ellos no pueden entender que los dos tienen personalidad. Y ellos no pueden entender que la personalidad del alma individual es un reflejo de la personalidad suprema de Dios. Porque para ellos lo creado no puede ser santo, no puede ser divino. Y ese es una de las conceptos más destructivos que puede existir en la sociedad humana. El creer que el ser viviente no es divino. Y por ende, al tener esa concepción de que el ser viviente no es divino, le tienen que poner que es material. Le tienen que decir, bueno, si estamos viendo cuerpos, los cuerpos se mueven, los cuerpos hacen esto, hacen aquello, abren los ojos, cierran la boca, hablan, oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es espiritual. No hay, detrás de todas las experiencias de ver, de oír, de hablar, de escuchar, de todas estas experiencias que nosotros tenemos, ellos dicen que no hay un observador al final de todas las cosas. Es un cuerpo que está haciendo eso. Y por eso es que ellos piensan que el cuerpo va a resucitar, entre comillas. Porque la muerte viene y le pone un paro total a todas esas experiencias. Entonces ellos tienen que crear otra idea de que el cuerpo material va a ser resucitado. Porque no pueden entender la divinidad del alma espiritual. Y esa es la contribución a la sociedad humana, hablando de sistemas religiosos y de la experiencia religiosa del ser humano,
Esa es la contribución radical que hace el Bhagavad Gita y que lo expone el Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tiene un lenguaje, Srila Prabhupada tiene una manera de explicar estas cosas que si uno se dedica a escuchar y analizar y a meditar en esto y a vivirlo todos los días y a practicarlo todos los días, al final eso llega al conocimiento, el intelecto lo capta. Eso lo capta, porque está la potencia del servicio devocional actuando en la vida de uno, está la potencia del santo nombre actuando en uno, está la potencia del maestro espiritual, la potencia de los devotos, la potencia de los acharyas, y todo eso al final crea una vivencia mística personal del individuo, pero es de grupo, o sea, es grupal, es social, o sea, uno no está solo, uno tiene un maestro espiritual, tiene tanto maestro espiritual iniciador como maestro espiritual instructores. Ese es otro tema mucho mayor. En el Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, el primer capítulo del primer libro del Chaitanya Charitamrita, yo creo que es el segundo, no recuerdo, primero o segundo capítulo. Ahí se describe lo que es la esencia de que es ser un maestro espiritual. Y ahí se explica de una manera teológica profunda de que el maestro espiritual es el reflejo exacto de Krishna. Es el maestro espiritual, y el maestro espiritual no solo es el maestro espiritual iniciador. Ahí lo dice Srila Das Kaviraj Goswami. Él dice que la potencia del maestro espiritual se manifiesta en los dos, tanto el maestro espiritual iniciador como el maestro espiritual instructor. Si la Prabhupada a veces nos dice que el maestro espiritual iniciador también actúa como maestro espiritual instructor. Pero muchos de nosotros no estamos en contacto con el maestro espiritual iniciador todo el tiempo. Estamos en contacto con los maestros espirituales instructores. Yo, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo estoy muy agradecido con muchos de los devotos que me ayudaron a avanzar en la vida espiritual. Súper agradecido porque no tenían la obligación de tolerarme, porque decía, yo era muy necio, me decían, tú debates demasiado, me decían. Pero como yo venía de la universidad, yo estaba acostumbrado a debatir, entonces me tomó cierto tiempo a adaptarme, ¿no? al método de aprender en la conciencia de Krishna. Y claro, aquí Prabhupada dice que uno no debe tener fe ciega. Aquí lo leímos, ¿no es cierto? Como usted dice, vamos a leerlo otra vez. Es importante esto. Aquí dice Prabhupada, la conclusión, esto es del texto 2, significado. La conclusión es que la fe ciega en una modalidad particular de la naturaleza material no puede ayudar a una persona a elevarse a la etapa de la perfección. O sea, salirnos de... Porque hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. Cuando uno entra al movimiento de conciencia de Krishna, uno no sabe mucho, no entiende mucho. Entonces uno tiene que tener fe en lo que le dicen a uno. Pero uno también tiene que tener, uno no tiene que seguir ciegamente. Uno tiene que aceptarlo con fe buena, de buena fe se dice, de buena fe. Porque el que está hablando lo da de buena fe. Pero, y uno con eso lo asimila, es como el comer, ¿no? Cuando uno está comiendo, nadie puede comer por ti. Por ejemplo, nadie va a masticar y darte lo masticado a ti para que te lo tragues, ¿no? Uno tiene que masticarlo y uno tiene que tragarlo. Entonces, de la misma manera, a uno le dan ese conocimiento, un alimento espiritual, las instrucciones de los maestros espirituales. Eso entra en el oído. Prabhupada dice que el escuchar es una de las cosas más importantes del servicio devocional. Y el Prabhupada siempre da la cita de Prahlad Maharaj. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Shravanam quiere decir el escuchar. Eso es lo primero que hay que hacer, es escuchar. Shravanam Kirtanam. Y el segundo paso es que uno tiene que repetir
lo que uno escucha de la manera que uno lo entiende. No solo repetir como un loro. Así se dice loro, ¿no? Sí, Prabhu, loro. Un loro, ¿no? O sea, uno no puede, pero eso también ayuda. Si uno repite y al final uno empieza, la inteligencia agarra la chispa. Pero sí, y ese es el sentido de conciencia de Krishna, que uno tiene que tener esa capacidad de la introspección. A mí me gusta hablar de eso, porque no puede haber vida espiritual sin introspección. Uno no puede experimentar la religiosidad sin introspección. Eso no es posible, porque entonces todo es fe ciega, todo se acepta a ciegas, y lo que se acepta a ciegas se abandona a ciegas, tarde o temprano. Uno lo tira porque no hay una comprensión, o sea, uno no ha digerido ese conocimiento. Así es que en realidad este tema yo quisiera abordar en otra etapa porque yo tenía mucho que hablar, pero no me da tiempo. Pero quizás en otra ocasión yo voy a hacer otra sesión y voy ¿cómo se dice? A meterme más de lleno en ciertos aspectos de la religiosidad en la sociedad humana. Pero por el momento paramos aquí y a ver si ustedes quieren compartir sus Gracias, Prabhu. experiencias o sus ideas al Hare respecto. Krishna, Hare Sí, Krishna Prabhu, gracias, muchas gracias. ya hay Yugala Hare Krishna. Kishore Prabhu, muchas gracias por la explicación. Le hago una consulta porque nunca me termina de quedar claro. Usted seguro que me lo va a poder dejar más sencillo en la cabeza. ¿Cuál sería el significado de la palabra ontológica, ontológico, Oh, que ok. muchas veces se escucha acerca de Sí, la verdad ontológica de algo? sí. Bueno, la ontología en realidad es un término en el discurso filosófico, que la ontología quiere decir la búsqueda y, o la explicación intelectual o la explicación inteligible, o sea, lo que se puede comprender con una inteligencia humana, porque hay tipos de inteligencia humana también en el cuerpo humano, pero que no pueden captar eso de la ontología. La ontología quiere decir el esfuerzo filosófico del ser humano de llegar a lo más fundamental de la existencia de lo que es el universo. O sea, más allá de eso, más allá de las unidades ontológicas, no existe nada. No puede existir nada más. O sea, eso es lo más fundamental. Eso es lo más que a partir de ahí, si uno va a explicar toda la existencia del ser humano, toda la existencia del universo, toda la existencia de las leyes del universo, toda la existencia de cómo vemos que el universo funciona, uno tiene que llegar a ese análisis ontológico que quiere decir cuáles son las unidades que interactúan para crear lo que vemos, para crear nuestra experiencia. Y el Bhagavad Gita es lo más, ¿cómo se dice? Lo más específico, lo más claro en cuestiones de explicar la ontología de la existencia universal del universo, la existencia cosmológica de muchos universos, porque el Bhagavad Gita habla de eso. O sea, no solo es un universo, pero cada universo la única diferencia propia dice es que viste, los Brahmas son diferentes porque los universos son más grandes, son más pequeños, lo que sea. Pero la ontología del Bhagavad Gita se concentra en 5 unidades filosóficas. Uno es Ishvara, uno es Jiva, o sea, Dios, el alma. La otra es las gunas, la naturaleza material. La cuarta es el tiempo eterno y la quinta es el karma. Estas son las 5 entidades, unidades de ontología del Bhagavad Gita. Los materialistas también tienen un concepto de ontología, pero los materialistas confunden estos cinco aspectos. Y no pueden, y porque excluyen a Dios, excluyen a Ishvara, entonces se quedan con 4 y no pueden entender cuáles son las interacciones, cómo actúan y quién está en control y quién hace qué. Entonces ellos
en sus análisis ontológicos que hacen, empiezan a crear unas ontologías que en realidad están siendo influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza. Entonces crean otro tipo de... Es lo que el señor Krishna llama en el Bhagavad Gita que Maya Upahrita Jnana, que el conocimiento se le pone patas arriba, como dicen, así se dice, y es para arriba. O sea, y Krishna dice también en el último capítulo del Bhagavad Gita que nosotros no podemos entender la existencia humana, no podemos entender la existencia cósmica e incluso la existencia física del universo si estamos excluyendo una de estas 5 unidades ontológicas. Más allá de estas entidades ontológicas, no existe nada más. No existe. Simplemente no concuerda, no encaja en nada. No puedes explicar ninguna de las cosas del universo material o del universo espiritual para más, para ser más, para abarcar todo, sin incluir a Ishvara, Jivas y el tiempo eterno, por ejemplo. En el mundo material se incluye el guna. Las gunas no existen en el mundo espiritual. Pero nosotros que estamos aquí en el mundo material, tenemos que hacer esa distinción ontológica de que hay gunas, de que hay modalidades para poder entender cómo es que la vamos a superar, como dice Prabhupada aquí, que uno debe gradualmente mudarse de las gunas inferiores a las gunas superiores, hay una guna que es suprema, que es Vishuddha Sattva, se llama Vishuddha Sattva, la modalidad de la bondad pura. Así es que eso existe en Vaikuntha, por ejemplo, la modalidad de la bondad pura. Eso solo existe ahí. Aquí no existe eso, a menos los devotos puros, sí, ellos están en esa modalidad, pero la mayoría de las entidades vivientes en el mundo material no experimentan eso. Entonces, para resumir, la ontología, el análisis ontológico que hace Krishna en el Bhagavad Gita y que Prabhupada lo expande, es eso. Krishna viene a decirnos cuáles son los 4 aspectos de la verdad absoluta que son absolutos, que quiere decir que no hay nada más allá que hablar de eso. Es Dios, Ishvara, la alma espiritual, el tiempo eterno, la naturaleza material o lagunas y el karma. Y eso es lo que en ese sentido es que nosotros usamos ese término ontológico. Y ontológico quiere decir que ya no hay más discusión, ya no hay más que hablar de buscar otras entidades, otras unidades de análisis. Esos son los 5 aspectos de la verdad absoluta y nos quedamos con eso. Y si agarramos y si nos aferramos a ese marco de referencia que Krishna nos da, entonces podemos entender quiénes somos nosotros, cómo estamos relacionados con Dios, cómo estamos relacionados con otros seres vivientes, cómo estamos relacionados con el tiempo eterno, cómo es que nuestro karma funciona y cómo es que estamos siendo movidos por la naturaleza material. Esa es la única manera, no hay otra. Los académicos mundanos, los filósofos mundanos han tratado y siguen tratando y siguen confundidos. Espero que eso haya ayudado, Prabhu. Claro, ese es otro tema también que se puede expandir en charlas futuras. ¿Alguien más? Muchas gracias, clarísimo, Prabhu, gracias, muchas gracias. Gracias, Prabhu, gracias. Gracias, Prabhu Yugal Kishore. Hermosa la disertación que ha dado, muy profunda, muy clara. Yo sí tenía una pregunta, aprovechando sus años de experiencia en el movimiento, en la conciencia de Krishna. eh, para los que no saben, Prabhu me estaba comentando antes de la reunión que él desde 1977 está en el movimiento. Y bueno, y preguntarle por las crisis de fe que Sí, seguramente puede haber tenido, muchos de nosotros hemos tenido, y cómo las ha superado, si le ha ayudado el maestro espiritual iniciador, el maestro espiritual instructor, cómo recibió, aparte de esta pregunta, cómo recibió las instrucciones que usted recién comentaba, si las pidió a las instrucciones o realmente las esperó recibirlas, como quien dice automáticamente o sí. fácilmente. ¿Cómo se fue dando en su vida espiritual?
si puede ahondar un poquitito más, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, Prabhu, gracias. Sí, lo que sucede es que su pregunta y mi respuesta tiene que ser alrededor de algo que yo le llamo la introspección. Es más, Krishna le habla de eso en el Bhagavad Gita. Hay un verso, no me recuerdo cuál es. El sabio introspectivo, Krishna usa esa expresión. La introspección es la vivencia crucial del individuo que practica la conciencia de Krishna. A nosotros se nos dice que hay tres pilares en la vida espiritual: Guru, Sadhu y Shastra. Pero yo le agrego un cuarto, que es uno mismo. Porque si uno mismo no acepta al Guru, tanto el Guru iniciador como el Guru instructor, si uno mismo no acepta el Shastra, y si uno mismo no acepta a Krishna, no va a haber vida espiritual. O sea, hay cuatro, si agarramos, si seguimos con ese ejemplo, ¿no? Una fundación, una casa o un edificio o lo que sea, cuando se empieza a build up, ¿cómo se dice? A construir, uno tiene que tener cuatro pilares. Ese cuarto pilar es uno mismo. Y es más, esa idea o ese concepto se me vino porque cuando yo leí el Chaitanya Charitamrita, hay un pasatiempo en el señor Chaitanya que él tenía un sirviente, Kala Krishnadas, lo que se llamaba Brahmachari, porque el señor Chaitanya siempre tenía un secretario, un sirviente, y el sirviente le hacía todo, ¿no? Así como hoy en día la mayoría de los sannyasis tienen un sirviente que les lava la ropa, les cocina, lo lleva aquí, lo lleva allá, le hace mandados. Bueno, el señor Chaitanya tenía uno igual. Y este Kala Krishnadas una vez iba a hacer un mandado, así se dice, un mandado Sí. del señor Chaitanya, Ujú. y se fue al pueblo, ¿no? Se fue al pueblo a hacer el mandado del señor Chaitanya. Pero ahí se encontró con un grupo de gitanos, esos gitanos que bailan, y entonces una gitana le tiró las flechas de amor, ¿no? De Cupido. Y bueno, y él se disturbó y estuvo así pensando en esa gitana. Y en otra vez que él tuvo que iba a hacer un mandado del señor Chaitanya, él se fue con los gitanos por la mujer esa. Y Prabhupada en el significado, Prabhupada es tremendo con su significado, ¿no? Ahí donde me salió ese concepto de que si uno no participa, si uno no ejerce libre albedrío, si no hay una, si no hay una actitud profundamente individual de uno mismo, si no hay esa adherencia que uno tiene, uno puede hasta rechazar al señor Chaitanya. Puedes estar enfrente del señor Chaitanya, cara a cara con el señor Chaitanya, sirviéndole al señor Chaitanya, y lo vas a rechazar. O sea, el cuarto pilar de la vida espiritual es el individuo, cada uno de nosotros. La vida espiritual no es simplemente tragar, tragar, tragar y tragar. Lo que te dice el maestro espiritual, iniciador, uno lo recibe con mucha devoción, pero uno tiene que vivir, uno tiene que tener una vivencia de eso. Si uno no tiene una vivencia individual, particular, si no hay procesos de introspección individual, si uno no medita en eso, y lo mismo con los maestros espirituales instructores, lo mismo con la asociación de los devotos, lo mismo con las escrituras, eso no va a florecer. Entonces, en la vida espiritual, para ir de regreso a su pregunta, Prabhu, es que sí, en la vida espiritual uno va a ver reverses, ¿no? Yo he tenido amigos que me han abandonado y me puse a llorar, ¿no? Pero hay devotos, eran amigos míos por muchos años, se fueron de ISKCON, y
Y claro, eso le afecta a uno, ¿no? O hay amigos que te tratan mal de vez en cuando y uno no sabe por qué. Bueno, uno dice, bueno, es mi karma, tengo que sufrirlo, tengo que pagarlo. Hay otros amigos o otros devotos que en la vida de uno, en el pasado, lo, lo dañan a uno, lo quieren dañar a uno. Eso sucede porque en sociedad, en grupos, siempre van a haber discordias, siempre van a haber diferentes maneras de ver el mundo, diferentes maneras de arreglar un problema, diferentes maneras de cualquier cosa. Y uno, debido a las interacciones de las modalidades de la naturaleza material, eso va a afectar. Pero lo que sucede es que si uno es introspectivo, si uno tiene esa perspicacia de saber que Krishna está en control, de saber que el maestro espiritual está ahí dispuesto a ayudarlo a uno, de saber que el Señor Krishna se manifiesta a través del Shastra, de saber que Srila Prabhupada está en sus significados, porque Prabhupada dijo eso, yo nunca voy a morir, yo nunca estoy muerto, yo estoy vivo en mis libros. Cuando uno toma el Bhagavad Gita tal como es, cuando uno toma el Srimad Bhagavatam y cuando tú desmenuyes, así se dice, Sí, cuando analizas cada palabra que Prabhupada usa, separa, si hay significados de Prabhupada que son grandes, 3, 4, 5 páginas. Hay significados que son cortos, un párrafo. Pero si tú desmenuyes eso y con toda sinceridad, uno entiende que uno se está asociando con Srila Prabhupada. Aunque estés solo o aunque estés en grupo o aunque estés, como aquí estamos en grupo, intercambiando ideas, intercambiando realizaciones, intercambiando conceptos, ayudándonos los unos a los otros. Bueno, Prabhupada es así igual, con sus significados. Y entonces Krishna reciproca eso, porque esa es la sinceridad. La sinceridad de uno es que uno se tiene que adherir al movimiento de la conciencia de Krishna. Y claro, en el movimiento de conciencia de Krishna también han habido crisis, porque toda organización es así. Yo no creo que haya existido una organización. Yo hice un curso hace muchos años, un curso de la historia del cristianismo. El cristianismo ha estado en crisis desde el día número 1 hasta ahora, pero aún así ha sobrevivido. O sea, tiene que haber algo ahí que ellos han sostenido, que es algo común para todos, aunque estén en desacuerdo en ciertas cosas, pero hay algo común. O sea, esa madurez, tiene que haber una madurez filosófica y una madurez social, una madurez de grupo. Estamos hablando de religiosidad en grupo, en sociedad, que a pesar de que hayan diferencias, uno tiene que tratar de convivir, ¿no? Y eso es lo que nos va a bendecir en la vida espiritual. Porque el Señor Krishna es así, mira, aún si uno ve en el canto 10 del Bhagavatam, 10º canto del Bhagavatam, hasta Krishna lo acusaban, ¿sabían? Krishna fue acusado de muchas cosas. Y Krishna se tuvo que poner el sombrero de Sherlock Holmes. Por ejemplo, cuando lo acusaron que él se había robado una joya, Syamantaka Jewel, porque esa joya producía mucho oro. Se la habían dado a Purji, que era otro de los Yadavas, pero alguien se la robó y al final esa joya terminó en una cueva de un león. No sé si recuerdan ustedes de ese pasatiempo. Y al final un oso, que era un devoto del señor Ramachandra, Jambovan se llamaba él. Jambovan mató al león porque quería esa joya y se la dio de juguete a su hijo. Pero el señor Krishna el señor Krishna se tuvo que hacer un investigador, como Sherlock Holmes, ¿cómo se dice? ¿Conocen a Sherlock Holmes? Que es sí, un detective, un detective, esa es la palabra. Él era un detective. Krishna se puso el sombrero de detective y a buscar la joya porque lo habían acusado. Y el señor Krishna tenía que defender su nombre. El pasatiempo de él, ¿no?
Así es que, ¿qué decir de nosotros? A nosotros a veces nos van a acusar de algo y no sabemos ni por qué, o alguien nos maltrata y no sabemos ni por qué. Y a veces nosotros maltratamos a alguien sin querer, porque la naturaleza material es así. O sea, uno lo que tiene que hacer es ser introspectivo para evitar estas cosas. Pero sí, uno tiene que tener también la perspicacia de no abandonar el servicio devocional bajo cualquier circunstancia. De cuando uno está, como dicen aquí en inglés, entre la espada y la pared, ¿no? ¿Sí se dice? Ya no hay dónde irse más. Bueno, ahí hay que rendirse a Krishna, entre la espada y la pared. Que rendirse al maestro espiritual y seguir la vida espiritual hasta el último aliento, como Prabhupada lo hizo. Prabhupada hasta el último aliento que tenía, hasta la última palabra que él tenía, él estaba absorto en Krishna. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y al final, así es todo. Miren los Pándavas, por ejemplo. Los Pándavas fueron puestos en dificultades tremendas. Atentos de asesinato, maltrato, robo, le robaron el reino, los marginaban y al final hasta insultaron a su esposa, que eso es lo más terrible que hay en la cultura védica. Y aún así, los Pándavas eran devotos puros. ¿Y cómo es que le pasa tanta cosa tan mal? ¿No? Entonces uno tiene que tener esa fuerza, esa visión y esa seguridad. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. Clarísimo. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Atari Krishna, Atari Krishna. Yugala Kishore Prabhu, qué Hare gusto Krishna. verlo. Y Hare Go. muchísimas gracias por su presentación. También a mí se me hizo espectacular, o sea, un devoto muy erudito y con mucha experiencia. Gracias, Prabhu. Muchísimas gracias. Estoy para servir. Ustedes conocen a Mao Zedong. ¿De ¿Conocen a China? Mao Zedong? Sí, de China. Sí, Él era comunista, ateo, pero él tenía un dicho muy interesante. Imagínate, hasta de los ateos podemos aprender. El Bhagavatam dice que podemos aprender hasta de las arañas que están colgadas de una rama. Bueno, yo aprendí algo de este Mao Zedong. Él decía que las ideas, si no fluyen, se pudren. Y eso, cuando se aplica a la vida espiritual, ¿no? Si uno no comparte las realizaciones de uno con los demás, uno tiene la tendencia las ideas te rebotan en la cabeza, ¿no? Ahí te están rebotando, pero cuando uno las expresa y uno las hace fluir, otros escuchan y otros te dan la opinión, otros te dicen qué es lo que ellos piensan. Entonces es en ese sentido que las ideas, si no fluyen, se pudren en la cabeza de uno. Entonces, la vida espiritual es el Sravanam Kirtanam, es un intercambio de ideas, intercambio de realizaciones, un intercambio que existe entre uno y los demás devotos y entre los devotos y uno. Y así es que uno crece. Y de eso viene el Vishnu Smaranam, el intercambiar nuestro conocimiento, el intercambiar nuestra realización, el intercambiar nuestras introspecciones o nuestros momentos introspectivos. Eso es lo que lo hace crecer al que le habla y al que escucha. Esa es toda la idea. El Bhagavad Gita, ¿qué es? Es un intercambio de ideas entre Krishna y Arjuna. ¿Qué es el Srimad Bhagavatam? El intercambio de ideas entre Sukadeva Goswami y Pariksit Maharaj. Y en eso hay intercambio de ideas entre Suta Goswami y los sabios de Dani Saranya. Y entre ellos hay otras ideas, intercambio de ideas entre Maitreya Muni y Vidura. Y al final todo es intercambio de ideas. Todo es intercambio, un sharing, ¿cómo se dice? El compartir. compartir. Nos estamos compartiendo nosotros, estamos compartiendo nuestro corazón con el corazón de los demás. Y la vida espiritual eso es muy crucial. Eso es
Eso es imprescindible. Bueno, Prabhu, aquí ya, yo sí puedo seguir hablando, pero yo no sé ustedes. Gracias, Prabhu. No sé si Doris, Machu, quieren comentar algo antes de... Doris, ¿y usted dónde Sí, está? Hare Krishna, yo de aquí, desde Bolivia, Cochabamba. Oh, Bolivia, ok, qué bueno. ¿Y la madre Sí. Machu? Hare Krishna, Hare Krishna. acá de Buenos Aires. Oh, Buenos Gracias, Aires. Prabhu, por la clase hermosa. Gracias, Mataji, Hare Krishna. Qué bueno que estamos con... bueno, viste, la tecnología de los demonios está al servicio devocional. Esta tecnología de Zoom. Así es. Bueno, Hare Krishna, yo quería comentar algo que justo Sí, me llegó las palabras que usted dice, esto de que si uno no comparte, uno se como que se pone mal o se descompone, para no decir que se pudre, sí. se pudren las ideas. Sí, Es como que nuestra naturaleza material nosotros ya no la estamos utilizando. Entonces tenemos que utilizar esta naturaleza espiritual que realmente si no lo utilizamos, yo creo que nos descomponemos, no estamos en nuestro hábitat, como sí. Gajendra. Me vino a la memoria Gajendra. Sí, Gajendra, una idea, es una historia muy interesante, muy apropiada, sí, claro. Imagínense Y eso. nada, comentarle que yo ahorita estoy con 57 años, hace 20 años que conocí a los devotos aquí en Cochabamba, con Ujú. Prabhu Maturesh, Madre Nayana Manjari. Estoy muy agradecida a los devotos, como usted decía, que no hay que olvidarlos. Y en Argentina también tengo 4 hijos, así que viví en el templo de Oh, Argentina qué bueno. con Maharaj Gunagrahi Maharaj. Sí, Así que conocí a todos los maestros y toda esa riqueza yo creo que hay que compartirla, hay que vivirla y eso de uno mismo me llegó también. Yo creo que tenemos un alma que es la misma, se dice, la misma alma. No vamos a cambiar nosotros de alma, pero sí podemos mejorar nuestra vida espiritual y ser devotos y asociarnos con devotos y crecer más. Y el otro día mi hija me decía, pero mamá, tú has cambiado. Yo creo que no he cambiado, yo creo que soy la misma, solo que estoy madurando, estoy eligiendo, estoy perdiendo el miedo y tengo que decir qué es lo que es la verdad y qué es lo que quiero. Y bueno, eso es lo que nos ayuda a este proceso, sí, a ser eso, sinceros. eso, Sí. eso, eso es bien importantísimo en la vida de uno, eso que usted ha dicho, porque es así que uno se comparte el corazón, ¿no? Compartimos el corazón y de esta manera nos entienden los demás y nos hacemos entender. Y también cuando ellos nos comparten sus corazones, nosotros los entendemos y les entendemos y actuamos apropiadamente. Y esa es la vida espiritual. La vida espiritual está supuesta a ser placentera. La vida de los materialistas es placentera a veces y es un tormento la mayoría de las veces. El materialista, el ateo, tiene un vacío existencial. Yo me recuerdo muy bien cuando yo tenía ese vacío existencial. Nunca se me ha olvidado. Antes de ingresar a ISKCON, yo le estaba comentando a la Lalita Krishna Prabhu que yo fui educado por sacerdotes jesuitas en una escuela jesuita. Y yo no me quejo de la educación que nos daban porque ellos eran ellos tienen ya la fama de ser muy buenos profesores, pero ellos nos enseñaron a ser introspectivos. Y, pero yo me di cuenta que en el Bhagavad Gita, cuando Krishna empieza a hablar de las intricalidades, se dice, o de los características sutiles, de las características fundamentales del alma, de las características fundamentales de cómo Krishna muestra el sendero de salir de la ilusión hacia la iluminación. Krishna es profundo. Y yo decía, wow, esto es ser introspectivo. Esto lo quiere ser introspectivo.
Nosotros crecemos y maduramos de una manera natural a través de la introspección, aunque no sea enfocada en la vida espiritual, pero enfocada en la vida psicológica de uno. Por ejemplo, cuando uno se mueve de la adolescencia ¿cómo se dice? A la adultez, no. A la juventud, Cuando de la juventud a la madurez, ¿no? a la ¿Cómo se madurez. dice? Entonces, y a la cuando adultez. uno hace eso, si ustedes se recuerdan, yo sí me recuerdo algunas cosas, yo me di cuenta que el grado de introspección que uno tiene que hacer, a pesar de que es aplicado a una psicología del mundo material, pero eso tiene que hacerse, porque si no uno se queda un adolescente cuando ya tiene 30, 40 años. Uno tiene que hacer ese traspaso. De la misma manera, en la vida espiritual, el ser introspectivo es mucho más importante, porque eso es lo que nos va a traer de la conciencia material, de la conciencia burda, que es una conciencia traumatizante, a una conciencia espiritual que es placentera. De eso estamos hablando. Como dice Prabhupada, el alma siempre busca el placer, es bienaventurada y tiene que ser bienaventurada. Pero el mundo material, como usa la palabra aquí la madre Doris, el hábitat, el medio ambiente del mundo material no encaja con la búsqueda de la bienaventuranza. Y eso es un grado de, o sea, el análisis que Krishna nos da al Bhagavad Gita va desde lo más burdo a lo más sutil, a lo fundamental ontológico que es el alma. O sea, es un proceso regresivo, podemos decirlo, que es para atrás, no es para adelante la cosa. En el mundo material nosotros vemos al futuro porque creemos que en el futuro todo va a estar mejor. Y hasta cierto punto así debe ser, pero nuestros planes, nuestras ideas, nuestras vivencias tienen que estar encajadas en la conciencia de Krishna para que haya una verdadera experiencia de placer. Y eso es lo que nos va a sostener, es el placer. Porque si la vida espiritual fuera traumatizante, nadie la practicaría, ¿no? A veces tenemos situaciones traumatizantes, pero son temporales y no es de la vida espiritual. Además, Krishna dice que cuando uno está ilusionado, las prácticas de la vida espiritual se experimentan como veneno y las prácticas de la vida material uno cree que es un néctar. Pero Krishna dice es al revés. No sé el verso, se me ha olvidado. En inglés sí me recuerdo, pero what is poison at the beginning, nectar at the end, Krishna dice. Y Prabhupada explica el significado que en realidad la vida espiritual, debido a que hay cierto nivel de austeridad, eso se siente como veneno, ¿no? Es el ejemplo del veneno, que es amargo, pero que al final es placentero. O sea, el ser autocontrolado, el ser autocontrolado en todos los niveles, en el comer, en el beber, en la vida conyugal, en todo lo que sea, en lo que uno lee, en lo que uno escucha. Si uno se es autocontrolado, al principio como que duele, ¿no? Tienes que abandonar a los Beatles, tienes que abandonar a los Rolling Stones y buscar otra cosa, entonces eso duele, pero al final te das cuenta que, wow. Tengo un ejemplo, los devotos que predicaban antes, me recuerdo de este ejemplo que él decía que las aves de rapiña, así se dice, las aves de rapiña que comen Sí, otros aves, sí, eso es cuando en la naturaleza se ve que hay dos halcones o dos águilas, un águila lleva un pez que lo capturó, ¿no? Se lo va a comer, pero hay otra águila que va a atacar al águila que tiene el pez y empiezan a pelear por el pez, allí en medio, como dicen, volando. Pero el águila que tiene no se puede defender porque tiene sus garras con el pez, mientras que el otro está libre para atacarlo. Pero no se da cuenta que al soltar el pez, ya su problema se le fue, porque el otro águila ya no lo ataca, se va a través del pez. Entonces la vida material es así, estamos peleando por carne de carroña. El mundo material es una pelea por
carne de carroña, por cadáveres, porque el pez tiene que comerse, el ave tiene que comerse el cadáver ese, pero cuando lo suelta el cadáver, él puede ir a otro lado a comer a otro lado. De la misma manera, la vida material es así. La vida material es una dura lucha por comer cosas que ya han sido comidas. Prabhupada dice masticar lo masticado. Lo mismo desde el momento, desde el número 1 día de la creación, la gente, el ser viviente está peleando por lo mismo que estamos peleando hoy en día. La misma carne de carroña, lo mismo masticado, y eso ya... Y cuando uno se da cuenta de eso, uno empieza a ponerse serio en la vida espiritual, la vida austera. Que más Krishna dice en el Bhagavad Gita que el conocimiento del Bhagavad Gita no se le puede explicar a alguien que no es austero. Es imposible, porque la austeridad es un tipo de experiencia mística. Y el misticismo lo capacita a uno a percibir estas cosas. Bueno, yo no sé si ustedes quieran terminar ya, porque ya es 1 hora y media. Excelente. Vamos a tener otras ocasiones, ¿no? Sí, por favor, pues que se venga la parte 2, 3. Sí. Ha sido muy enriquecedor, profundo, muy agradecido. Bueno, a todos por estar presentes. Muchas gracias, Doris, a Tavi Sí. Krishna. Siempre un placer tenerlo por acá. Hari, tenerlo por acá. Y bueno, y Yugala Kishore, qué más decirle que muy agradecido y espero que sí, que nos encontremos en otra oportunidad. Sabemos que los martes a las 19 horas, hora argentina, Sí, sí, estamos por acá, así que siempre es bienvenido para cuando usted quiera. Y los encuentros están grabados, quedan grabados y los vamos a compartir en el Bhagavad Gita en familia, o sea, en el grupo que tenemos. sí, sí. Si, Qué bueno, bueno. No, y ustedes nos están bendiciendo porque este programa es este foro que ustedes tienen, así se dice, foro en español. sí. Prabhu, esta es una bendición, Prabhu, porque esto es Ravana Kirtanan vivido en el año 2021, en el siglo XXI. Este Krishna Katha se está difundiendo por todos lados, pero hay devotos que aquí en Alacha me dicen, wow, yo escuché esto, que yo creo que lo toman de Chaitanya. Ese Chaitanya Guru es tu fan, como dicen, aficionado. Ah, Se lo da a todo el mundo. qué lindo. Es una bendición, Prabhu, que ustedes están haciendo esto para los devotos. Y Muchas así es gracias. como uno crece Y así en la como- vida espiritual. Así es como uno crece y así es como cuando uno abandona el cuerpo, se va de aquí. Y si uno quiere, si Krishna quiere, Prabhupada quiere, nuestro maestro espiritual quiere, nos vamos a otro lugar a seguir predicando. Dios ¿Qué lo más hay? ¿Qué más que podemos hacer? Todo el mundo está llorando. Hasta yo he llorado, hasta yo he llorado. Todos estamos llorando por la vida de la vida material, pero ya pongámosle punto final a la vida material. Gracias, Hare Gracias. Krishna. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Hare Haribol. Krishna, muchas Bye. gracias. Buena semana, gracias. Gracias, Hare Krishna.